Cada medicina tiene un efecto distinto. Las, los, por eso te decía que actúan a dos niveles distintos, ¿no? Y tienen un impacto mayor en uno, en otro o en los dos, ¿no? Hablando específicamente, por ejemplo, de la marihuana. La marihuana tiene un efecto predominantemente, ¿no? A nivel interpretativo y sí tiene un efecto a nivel perceptual, pero es menor. Entonces, el efecto principal es tú consumes la marihuana y tiene un efecto relajante. Se siente en el cuerpo la relajación. Tienes una mayor apertura a nivel sensorial. Por eso es que la comida sabe tan rico y el sexo se siente tan bien y se puede disfrutar, ¿no? Del programa de televisión favorito, ¿no? Entonces tiene ese efecto. Y también tiene un efecto con respecto a la interpretación que se hace de la realidad. Pero ambos es un nivel bajo. Entonces, tiene más un efecto analgésico que como tal de curación. Entonces, lo que hace la marihuana es sí te relaja, sí te pone en un estado de mayor apertura sensorial, sí te lleva hacia adentro, sí te lleva a hacer análisis, pero lo que ocurre es que cuando terminas tu experiencia, tu sesión con la marihuana, número uno, la relajación no dura, es posible volverte a estresar en cuestión de minutos. Y siguiente, las conclusiones tan profundas a las que llegaste durante tu viaje con marihuana no trascienden, se quedan a un nivel muy superficial. Pueden llegar a ser conclusiones súper profundas, pero como no tienes de dónde anclarlo, pues entonces termina siendo como una realidad, una verdad superficial, ¿no? Ahí es donde, por eso hay que tener cuidado, porque la marihuana puede ser utilizada y es utilizada por el sistema, hablando de la Matrix, para tener a los sujetos enajenados. ¿Por qué? Porque los tengo explotándose de día y en la noche pues se relajan artificialmente con la marihuana, se dispersan y al día siguiente volvemos a empezar. Entonces, sí pueden llegar a tener un efecto, pero es más un efecto analgésico que un efecto curativo. Eso a nivel de la marihuana. Hablando de otras medicinas, como por ejemplo la ayahuasca, la ayahuasca tiene una parte que modifica tu percepción a nivel intermedio, es decir, no difícilmente vas a ver alucinaciones visuales a ojo abierto a plena luz, difícilmente, y tiene una parte interpretativa mucho más intensa, ¿no? A nivel físico te hace una depuración muy profunda, ¿no? De ahí viene el vómito, de ahí viene la diarrea, de ahí viene la sudoración, de ahí viene, hace una depuración física. Um, También hace una depuración emocional muy intensa y a nivel, llamémosle mental o espiritual, sí realiza este juego donde hace conexiones mucho más profundas y sobre todo persistentes, porque los efectos de la ayahuasca, por ejemplo, pueden llegar a durar hasta 3 meses. Entonces, es distinto, se utiliza para cosas diferentes. Hablemos, por ejemplo, sí, me ibas a comentar algo, mi hermano. No, 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 pues sigue. Creí que ya habías terminado, por favor. Ah, hablemos, por ejemplo, de el bufo, ¿no? El bufo, el sapo bufo, Bufo alvarius, lo que hace es que produce una baba que tiene una toxina que está diseñado para disuadir a los depredadores, pero que es alta en DMT y en el bloqueador del DMT, porque nosotros producimos DMT, pero lo bloqueamos. Entonces, lo que hace es que en el momento en el que ingerimos esa sustancia, tiene un efecto perceptual más intenso, un efecto a nivel interpretativo muy similar al de la ayahuasca, tiene una duración muy corta en el sistema porque nuestro sistema busca bloquear ese DMT casi de inmediato. La ayahuasca tiene un bloqueador que dura más en el sistema circulatorio. El bufo alvarius no tiene un bloqueador tan intenso, entonces pasan sus efectos más rápido y sí pueden llegar a tener una mayor trascendencia. Es decir, aunque es un periodo corto de tiempo,
estas interpretaciones a las que se llegan sí pueden generar un efecto a largo plazo. Es decir, que se puede modificar tu forma, con una sola sesión se puede modificar tu forma de pensar o tu forma de interpretar por periodos muy, muy largos de tiempo. Otro punto sería, por ejemplo, los hongos, que en este caso sería la psilocibina. La psilocibina tiene también efectos distintos. Tiene una parte de percepción muy modificada, es muy alto, ¿no? Una Muy alto. alucinación. Es ahí es donde vemos la alucinación y todo se vuelve de colores, ¿no? Y aquí voy a poner en el mismo plato la psilocibina y el LSD, que al final el LSD no es otra cosa más que la versión sintética de la psilocibina. Entonces, están al mismo nivel alucinatorio y a nivel de interpretativo también tiene una modificación muy alta y persistente en el tiempo. Menos persistente que el DMT, pero sigue siendo persistente. Estoy hablando de que una realización, un insight al que hayas llegado en alguna sesión con LSD o con psilocibina puede llegar a durarte, impactarte hasta 2 meses. Lo Y cual se convierte es en una conducta repetitiva y ya la integras, ¿no? exactamente, lo cual te puede llevar fácilmente a modificar un patrón conductual o un patrón mental o un patrón emocional, definitivamente. Y bueno, y como estos habrá otras sustancias, como por ejemplo el MDMA y todas estas cosas, pero yo prefiero no meterlas dentro de la categoría de medicinas ancestrales porque no lo son, son sustancias, fueron sintetizadas en un laboratorio y aunque tienen efectos similares, pues la realidad es que no vienen de una planta, de un animal, ¿no? Fueron creadas en laboratorio. Entonces, las voy a mantener al margen. ¿Qué piensas, mi hermano? A ver, entonces, aunque yo me eche un churrito, así chiquito, nada más la puntita, al menos me va a relajar. Eso ya es sanador. Digo, si puedo mantener mi periodo de relajación después de que se vayan los efectos un muy buen rato, pues seguro que sí me ayuda. Es decir, ya por el simple hecho de consumirla, ya está viendo algo. Y claro, hay drogas y medicinas más fuertes. Entonces, el consenso general sería, sí funciona. O sea, sí hay un efecto. Ahora, nos estás platicando pues de todas estas situaciones muy versadamente. Cuéntame, ¿tú has tenido experiencias con estas medicinas de las que hablas? Sí, sí he tenido experiencias, de hecho, parte de mi desarrollo personal, ¿no? Profesional, espiritual, han incluido el uso de estas sustancias. Recordemos para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de ver más allá de mi contenido, ¿no? Recordemos que hay un momento de mi vida en el que yo me enfrento a una sentencia de muerte, ¿no? Cuando me diagnostican un cáncer en estadio muy avanzado. Eh, y durante ese proceso me vi obligado a cuestionar muchas cosas, sobre todo relacionadas con el cómo me estaba yo vinculando con la vida y con la realidad. Y uno de los grandes mensajes que llegaron a mí durante ese periodo fue: acércate a este tipo de medicinas porque tienen mucho que aportarte. Yo en ese momento de mi vida estaba apoyado en una rigidez mental ortodoxa, ¿no? Científica rígida, muy peculiar. Para mí representó un reto muy, muy fuerte el decidir a abrirme a este tipo de prácticas y de sustancias, ¿no? De rituales. Pero te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque gracias a que yo no solamente me acerqué a la sustancia, sino a personas que podían ayudarme a entender mejor lo que yo había vivido con la sustancia, me permitió hacer modificaciones muy profundas, tanto conductuales como emocionales, como mentales, y me atrevería a decir espirituales, muy, muy, muy profundas. Entonces, sí, es parte de mi práctica como tal, es parte de mi ejercicio incluso, ¿no? Aquí obviamente tengo que hacer el disclaimer, ¿no? Con esto no estoy recomendando, ¿no? El uso, ¿no? De este tipo de sustancias. Em,
Lo que sí les diría a las personas que han tomado la decisión de acercarse a este tipo de sustancias, a este tipo de prácticas, es, número uno, am, eviten relacionarse con estas sustancias de forma recreativa. Eso sería lo primero. ¿Por qué? Porque no son juguetes, son medicinas, ¿no? Y recordemos que si nos relacionamos solo a nivel de juego, no estoy diciendo que se la van a pasar mal, pero van a perder mucha información en el proceso que pudiera serles muy valiosa para mejorar su calidad de vida. Entonces, esa es una. Y segundo, eviten hacerlo solos. Es una práctica que tiene que realizarse con una persona que tiene experiencia tanto en el consumo, en el uso personal de la sustancia, como en el guiar a la persona durante el proceso. No aplica la de nos vamos todos los cuates, todos nos metemos hongos y todos estamos en ese estado. No se los recomiendo. Y puede llegar a ser una experiencia unificadora, sí, pero necesitan que alguien esté vigilante, ¿no? En estado de abstinencia para que pueda ayudarlos a contenerlos en caso de una crisis o en casos de alguna reacción muy intensa. Es importante que tengan a alguien que no haya consumido para que pueda contenerlos y que tenga experiencia acompañando a personas en el proceso de contención. Entonces, ese sería mi disclaimer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, y de hecho, así fue como yo empecé a apoyar a las personas eh, también en el uso de las mismas sustancias. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a acudir a estos espacios donde se realizaban estos rituales y donde se consumían estas sustancias para mi trabajo personal, noté que había personas que salían de esos espacios con muchas dudas y que no necesariamente sabían qué hacer con eso. Entonces, en su momento yo me dediqué solamente a trabajar en mí, pero observé que había ahí algo en donde yo sentía que podía aportar. Cuando yo terminé esta parte de mi proceso personal y que todo se resolvió favorablemente, me volví a acercar a estos espacios, pero ya con la firme intención de acompañar a las personas en su proceso, no solamente durante el proceso de consumo, sino también durante el proceso de interpretación de los mensajes que recibieron durante el ritual. Y de esta forma combinaba yo tanto la parte, llamémosle psicoactiva, ¿no? De acompañamiento psicodélico, como la parte terapéutica, donde podía ser una contención emocional, donde podría ser una reestructura cognitiva, donde podría ser una reinterpretación o incluso una canalización emocional. Entonces, puse estas dos áreas al servicio y bueno, es parte de lo que hoy en día incluso sigo haciendo. Obviamente aquí estoy diciendo que estoy en Canadá, que las regulaciones son diferentes, por favor. Recuerden, si ustedes tienen alguna duda, por favor acérquense a las reglas, ¿no? Y a las leyes de sus respectivos países para ver si esto es legal, no es legal. Bajo ninguna circunstancia les estoy recomendando el uso de sustancias ilegales. Sí, sobre todo porque ahorita dijiste una parte interesante. Esto es peligroso en cierto nivel. Sí puede generar experiencias muy desagradables en algunas personas que, como dices, pues se les abre la llave y lo que tienen que hacer es vivir quizá lo que más miedo, a lo que más miedo le tienen. Y si no hay una persona que lo sepa contener, si no están en el ambiente adecuado, no se van a morir, pero sí les va a causar una verdadera complicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, fíjate, medicinas ancestrales? Voy a mencionar, ya mencionaste a la ayahuasca o yagé, que también se le conoce en Centroamérica, al sapo bufo, con la bufoteína, el DMT, al sapo cambo, también tiene el veneno el cambo, ahí hace algunas cositas, las salvias acatecuchi, que es una planta que se utiliza para dar sabor a las cosas, se vende en el mercado, y esa también te la fumas y te lleva a lugares estratosféricos. No lo hagan, es muy peligrosa. El tepescohuite, la marihuana, con sus bueno, o el cannabis con sus diferentes vertientes, porque creo que hay muchos tipos, ¿no? O sea, marihuana, pero una flor hace una cosa y otra flor hace otra cosa y otra flor hace otra cosa. Y así, bueno, pues me puedo seguir.
Pero también tenemos la heroína, la cocaína, la anfetamina, que pues hoy en día, si los buscamos en internet y en medicina alópata, todos se engloban dentro de drogas. ¿Cuál es la diferencia entre droga y medicina ancestral? Legalmente ninguna. Bien. Legalmente ninguna porque, como lo platicamos en la conversación sobre adicciones, hay una intencionalidad del sistema, ¿no? Y la intencionalidad no está relacionada con el cuidar a las personas, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el cómo puedo sacar beneficios, eh, los mejores beneficios a las personas. Es decir, tenerlas en un frenesí tanto de consumo como de producción brutal, ¿no? Reduciendo al mínimo el costo que esto podría tener para el erario, ¿no? Bien. Y esa es la razón, mi hermano, por la cual, ¿no? O sea, legalmente no hay ninguna diferencia. Sin embargo, si a mí me preguntas, obviamente, desde mi ejercicio profesional, pues la diferencia es eh, toda la diferencia. Ahora, entiendo también que la razón, o sea, evidentemente es una droga que tiene efectos psicoactivos. Eso es evidente. Modifica el funcionamiento de nuestra bioquímica interna. O sea, pero bueno, ¿qué no modifica el funcionamiento de nuestra bioquímica interna? El agua, a través de la concentración de electrolitos disponibles en nuestro flujo sanguíneo, modifica nuestra bioquímica interna, ¿no? Y el argumento de decir, y tiene efectos conductuales y mentales, bueno, todo tiene un efecto conductual y mental, desde la ingesta de proteína animal, desde la ingesta de azúcares tiene un impacto. Entonces, pues bueno, a ese nivel entiendo que lo que están haciendo es, están poniéndolo dentro de una categoría y lo están poniendo con el único objetivo de favorecer cosas que le sirvan al sistema, ¿no? Y estorbar ciertas cosas y interferir con ciertas cosas que no le convienen al sistema. Para mí esa es la única explicación, no estoy diciendo que sea la verdad, simplemente es mi opinión. Y al nivel de cómo funciona, vamos a poner una fumada de marihuana con una inyectada de heroína. Estamos hablando de que una es una medicina, la otra también sería una medicina. Um, Va de nuevo, regreso a la frase que yo te decía, la diferencia entre veneno y medicina es la dosis. La heroína, por ejemplo, puede ser utilizada y de hecho fue utilizada. Recordemos que la heroína se extrae o es similar en compuesto a la morfina, ¿no? Que viene del opio, es un opioide y puede ser utilizado como un analgésico muy poderoso. Entonces, claro que puede ser utilizado como medicina. El único problema es que tiene un efecto tan intenso y desequilibra tanto los parámetros, los umbrales de nuestro cuerpo, que es muy fácil desarrollar una dependencia o una adicción hacia esa sustancia que termine por volverte disfuncional. Por el otro lado, la marihuana, ¿no? La marihuana también te puede perfectamente volver disfuncional, ¿no? Por eso decía yo que tiene una parte más, tiene un uso más analgésico que curativo. Sin embargo, por ejemplo, la ayahuasca, el bufo, pues yo no conozco a nadie que sea adicto a ninguna de esas sustancias. Digo, dudo que alguien diga, tengo, por ejemplo, con el cambó, ¿no? Ah, ya sé, me voy a poner mi dosis de cambó porque tengo muchos deseos de vomitar durante 30 minutos. O sea, pues yo no conozco a nadie que sea adicto o dependiente a esa experiencia. Digo, a lo mejor existe por ahí alguien, pero estadísticamente hablando no es significativo, ¿no? O a lo mejor, qué tan sostenible podría ser alguien que esté fumando bufo todo el día, ¿no? Entonces, eventualmente vas a quedar dormido. Entonces, yo vería, o sea, actúan a distintos niveles, o sea, bioquímicamente hablando, funcionan distinto cada una de las sustancias y
creo firmemente que la diferencia entre medicina y veneno depende completamente de la conciencia con la que se usa y eso está muy relacionado con la intención. Esa sería mi respuesta corta. Claro, porque aparte la intención de la heroína es perderte. La intención de la cocaína es sentirte Dios. La intención son otras intenciones, ¿no? Las intenciones de estas medicinas es básicamente irte para adentro, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Eh, y rápidamente, mi amigo, tenemos otras medicinas por ahí llamadas Ritalin, Prozac, este, clonazepam, son drogas, actúan a nivel mental, pero al menos en mi particular opinión, ojo, yo no soy psicólogo, así que yo puedo decir cosas así súper disruptivas y no pasa nada. De mi opinión, el hecho de que alguien consuma un Prozac, un Ritalin, un clonazepam, un todo eso, pues básicamente es como para dormirlo y que no delata. Y en cambio, con las medicinas ancestrales es como para despertarlo y que se ponga a dar lata. Esa es mi manera de exponerlo. ¿Qué opinas tú al respecto de los medicamentos psiquiátricos y con Creo relación a las que es, medicinas ancestrales? claro, creo que es am, respeto profundamente toda la investigación que está detrás de los psicofármacos, lo respeto. Sé que hay una investigación de muchos años, muy dedicada, muy cuidada, y creo firmemente que tienen efectos y que pueden ser positivos, pero me queda claro que muchas veces son paliativos. Entonces, lo que hacen es disminuyen ciertos efectos que no está pudiendo gestionar la persona, entiéndase pensamientos, entiéndase emociones, ¿no? Entiéndase conductas, y digamos que le dan un break a la persona para que pueda seguir siendo funcional. Pero la realidad es que no realizan una curación. O sea, y estoy hablando desde es mi opinión, no estoy hablando de ninguna verdad. Entonces, en mi opinión, yo no he notado curación. Dentro de mi práctica clínica como psicólogo, yo he enviado y sigo enviando y seguiré enviando a consultantes a que platiquen con un psiquiatra y que reciban medicación. Y lo hago como una forma de facilitarles la transición. Hay personas que están pasando por una depresión muy profunda o que tienen un trastorno obsesivo compulsivo muy limitante, ¿no? Etcétera. Y entonces lo que hago es utilizo los psicofármacos como un andamiaje que sostiene a la persona mientras realizamos el trabajo psicoterapéutico, para que cuando este trabajo ya está avanzado y se comienza el retirar, porque siempre el objetivo es retirar el psicofármaco, eh, pueda utilizar estas nuevas redes neuronales que desarrolló durante su trabajo terapéutico para relacionarse con la vida de forma diferente. Obviamente no estoy hablando de casos psiquiátricos donde el nivel de funcionalidad es muy, muy bajo. Es decir, no estoy hablando de pacientes esquizofrénicos, paranoides, desorganizados. No estoy hablando de eso. Esos son casos psiquiátricos que si bien ya se ha empezado a trabajar con ellos desde las medicinas ancestrales, la realidad es que al menos hoy en día, para ayudar a estas personas a ser más funcionales, sí se han logrado más efectos desde los medicamentos psiquiátricos que desde las medicinas ancestrales. Eso es un hecho. Que tengan un efecto curativo, no. Ahora, es un hecho y ya se ha intentado trabajar desde los dos enfoques con este tipo de pacientes, tanto con el medicamento psiquiátrico como con la medicina ancestral, y en algunos casos se ha visto resultados impresionantes y en otros no se ha visto ningún solo efecto o incluso se han visto efectos eh, negativos, efectos disfuncionales. Entonces, creo que todavía hace falta mucha investigación a ese nivel en ese tipo de pacientes, pero para los neurotípicos, o sea, para el resto de la población que no cae en esos padecimientos psiquiátricos completamente disfuncionales,
Creo que el uso de medicinas ancestrales es mucho mejor, tiene muchos más efectos positivos que el uso de medicamentos psiquiátricos. Ahora, no todas las personas están en un punto de su vida en el que se sienten tranquilos acercándose a este tipo de medicinas. Entonces, si un consultante viene y tiene un problema severo de ansiedad y no está pudiendo ni siquiera hacer los ejercicios de respiración o de mindfulness porque de plano no puede, o los ejercicios de relajación progresiva, pues me voy a recurrir a los medicamentos psiquiátricos como un andamiaje, ¿no? Porque a lo mejor si la persona me dice, a mí no me hables de hongos, a mí no me metas ayahuasca, para mí eso es hippie, mambo jambo, no me metas a mí con eso, ¿no? Hierbas, dirían los españoles, a mí no me metas con eso, lo respeto, no tengo por qué imponer una metodología o una verdad a mis consultantes, pero siempre dejo abierta la posibilidad de que si la persona siente curiosidad o está dispuesta a probar un camino distinto, irnos por el lado tanto de la microdosis como de la macrodosis de este tipo de medicinas. Para las personas a las que has tenido la oportunidad de apoyar en estos procesos, ha sido que ya fui, hice un ritual, llámese de la medicina que uno quiera, pueden ser hongos, pueden ser hierbas, puede ser lo que sea, ¿no? Incluso, de hecho, hay algunos rituales de por pura respiración y de agotamiento extremo que su cerebro empieza a tratar de pues, funcionar y suelta sustancias y viaje, ¿no? Breathwork, ¿Qué? ajá, o Ajá, respiración holotrópica también. esa respiración holotrópica que sí está como que bien manchada y te genera unas cosas ahí bien extrañas. Esa, búsquenla, es divertida. Pero como siempre, háganlo en compañía de alguien que se suponga sepa guiarlos, ¿no? ¿Qué has notado tú ya a nivel muy profundo de cambio? Por ejemplo, se dice que con una dosis de sapo bufo, de bufo alvarius, los adictos al crack, a la metanfetamina, lo que sea, con una dosis, ¡pum!, los saca del hoyo al menos como para poder dar un gran paso, ¿no? Lo cual con meses de rehabilitación a lo mejor no se logra. Otras personas quizá en depresión, que pum, inmediatamente las conecta. Alguna vez leí un artículo sobre LSD, en el cual una persona con trastornos bipolar, le voy a decir bipolar, no sé cómo se llame técnicamente, eh, por alguna razón el artículo decía que la chica en cuestión se dio un pasón de LSD. Ojo, pasón de LSD puede ser el tamaño de un caballito y es una hiper extra super dosis así de no manches. O sea, el LSD es una cosita de nada. Pues parece que se vació un botero entero en la bebida y se quedó como oída unos cuantos horas, que vomitó, la llevaron al hospital y después estaba perfectamente bien sin el trastorno bipolar, como que le reseteó el cerebro. ¿Tú qué has notado? ¿Sí se sale a la primera? ¿No se sale a la primera en tu experiencia personal? Bueno, o sea, en mi vivencia o Bueno, en mi perdón, experiencia en tu con practice, consultantes. sí. Lo que yo he notado con consultantes es, he tenido algunos que a la primera tienen un cambio de 180 grados en su calidad de vida, y hay algunos que necesitan un trabajo de varios rituales, de varias ingestas. Lo más frecuente es de 2 a 3 rituales para ver un cambio sostenido, profundo en los consultantes. Eso es lo que yo he notado. Ese ha sido como la constante, de 2 a 3 sesiones. Y los resultados son así súper maravillosos, fantásticos, te ahorran tiempo de terapia. ¿En qué radica el cambio sustancial? Te menciono un caso, por ejemplo. Llega una persona diciéndome, yo soy miserable porque mis papás me traumaron y como mis papás no me educaron bien, me metí en relaciones destructivas, a partir de las cuales tomé muy malas decisiones, pasé por adicciones, por violencia doméstica, ¿no? Por abortos, por un montón de cosas, ¿no? Incluso el yo misma ser violenta con mis hijos, automutilación, un montón de cosas, o sea, casos complicados. Em,
Y la persona llega desde él y es culpa de mis papás, es culpa de mi mamá, no, es culpa de mis parejas, es culpa de mis vecinos, es culpa, no tengo un trabajo estable porque es culpa de mis jefes, todo desde afuera. Y esta persona justamente llegó en un problema, o sea, llegó en un momento de su vida donde estaba en una depresión muy profunda y una depresión ansiosa donde el riesgo suicida era muy alto. Entonces, ella ya había tenido contacto con las medicinas ancestrales en algún momento, pero desde mi perspectiva no se le dio el acompañamiento. De hecho, no hubo ningún tipo de acompañamiento, hubo un ritual, o sea, hubo una ingesta, ni siquiera fue un ritual, hubo un consumo y eso fue todo. Entonces, pues así no funciona. Entonces, yo le dije que estaba dispuesta a tener una segunda aproximación a este tipo de medicinas, ella aceptó, este, recibió o sea, tuvo un ritual bastante complejo, bastante completo, que incluyó varias etapas con varias medicinas. Y desde la primera intervención, desde el primer ritual, cuando volvimos a trabajar semanas posteriores, ella ya no estaba en el mismo lugar. Ya no estaba en un la vida es horrible conmigo, todo es culpa de los de afuera. Empezó a decir, empezó a conectar nuevamente con esta parte del, creo que la vida me puede ofrecer muchas cosas bonitas y creo que yo me he estado negando a mí el acceder a eso. Pasó un poco más el tiempo y después de 2 meses volvimos a atorarnos por ahí en otro tema, ¿no? Que tenía que ver justamente con mucha violencia que ella había tanto vivido como ejercido. Volvió a tener un segundo ritual, igual muy completo, y sesiones después ella ya estaba en un lugar de él. He decidido que no quiero vincularme así ni con mi cuerpo ni con otras personas, ¿no? Y sobre todo porque he decidido que quiero mantener esa sensación de conexión y de amor conmigo el mayor tiempo posible. Entonces, si las demás personas quieren relacionarse desde la violencia o desde la agresión, lo respeto, pero no va a ser conmigo. Yo elijo que yo no voy a participar en esas dinámicas. Normalmente realizar este tipo de cambios desde la psicoterapia te puede tomar pues desde 6 meses hasta más de 3 años, dependiendo de la continuidad y de la disposición del consultante, de las técnicas utilizadas, etcétera. Con ella logramos realizar cambios muy, muy profundos y antes de un año esta persona estaba siendo completamente funcional, estaba reparando muchas de las relaciones que se habían roto a lo largo de su historia y hasta donde ella se quedó en su proceso terapéutico, que todavía nos vemos por ahí de vez en cuando nada más me va contando cómo va. Pues la realidad es que hoy en día es un individuo perfectamente funcional, tanto a nivel social como a nivel afectivo, como a nivel económico y espiritualmente se encuentra en un momento de su vida en el que ya está buscando el compartir su experiencia con otras personas y el ayudarles a las demás personas a vincularse desde un lugar distinto. O sea, ya está en el punto en el que quiere compartir. Ya no está solo pensando en el a mí la vida me debe todo para mí, sino está en un ¿y qué puedo dar yo a las demás personas? Entonces, eh, te puedo decir que es uno de los casos más complejos y más claros, donde los efectos han sido más visibles en toda mi experiencia profesional. Está súper bonito. Qué bueno que haya personas que se den la oportunidad de querer vivir esta experiencia, pues lo mejor que se pueda, porque pues, la vamos a tener que vivir de todas maneras, entonces mejor armoniosamente. Ahorita que estabas hablando de eso, me preguntaba, a ver, bueno, más bien, no me preguntaba, sino como quiero hacer la observación una vez más. No lo hagan solo si tienen ganas, vean muy bien a dónde van a ir, porque esto está lleno, pues, ese es el problema, ¿sabes? La medicina está empaquetada, fechada, caducicada, marcada y puedes rastrear si te cayó mal a la persona que la vendió y puede haber algo. Esto es a otro nivel en donde pues se puede dar mucho la charlatanería, donde te puede dar una cosa y otra. No es tan sencillo así, pues sí, voy con este y ya, me lo da. Entonces, mucho cuidado. ¿Cómo podríamos, o qué más tips podríamos darle a las personas
si quieren entrar a eso, aparte de que chequen las regulaciones de cada país. Claro. Am, si la persona quiere trabajar con este tipo de sustancias, lo primero es necesita acercarse a un espacio formal donde las personas que están trabajando con estas medicinas, número uno, tienen la experiencia para trabajar con estas medicinas, tienen un historial para trabajar con estas medicinas y tienen algún tipo de formación. No basta con el, vámonos con el tío, ¿no? Que tiene un campo atrás, ¿no? Y que comió hongos 50 veces en su vida y entonces él es el que nos va a guiar. Yo no recomiendo ese tipo de aproximación. La combinación que a mí me ha funcionado y que por lo tanto es la que recomiendo es siempre que haya un experto en esta parte de medicinas ancestrales, trabajando en conjunto con un terapeuta. Siempre. ¿Por qué? Porque con respecto a la dosificación, con respecto al momento, con respecto a los tiempos del ritual, ahí el experto, el chamán, el maestro, el gurú, ¿no? El brujo, él es el que va a saber, ahí es donde su experiencia, la información que recibió de sus maestros y aparte la experiencia que tiene en el campo es fundamental. Y segundo, el terapeuta que puede hacer una contención en caso de una crisis, que puede hacer incluso ciertas sugestiones, implantar ciertas ideas que favorezcan o que faciliten el recorrido o el trance a lo largo de la experiencia. Y además, que para que cuando salgan de la experiencia puedan interpretar dicha experiencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos cayó un montón de información, mucha de la cual fue a lo mejor muy sensorial, y nos podemos perder en el vi muchas lucecitas y vi a mis antepasados y ahí estuvo bien padre. O sea, y sí, pero hay que ir más allá de lo superficial. Va de nuevo, esa es la diferencia entre lo estoy haciendo con una intención terapéutica y no como un viaje o como una experiencia recreativa. No vamos a ver lucecitas, vamos a recibir mensajes e incorporarlos. A eso es a lo que vamos. ¿De dónde vienen esos mensajes? Bueno, eso ya dependerá de tus valores personales. Puedes creer que vienen de la fuente o puedes creer que vienen de tu inconsciente. En uno u otro caso, normalmente son mensajes muy, muy poderosos que generan efectos muy profundos, pero hay que saber interpretarlos e integrarlos, ¿no? Porque a lo mejor si consumiste una medicina ancestral, terminó la sesión, pues te vas a sentir muy conectada, muy relajada, muy en sensación de abundancia, de amorosidad, ¿no? Y eso está muy bien. Pero si no entendiste el mensaje, eso te va a durar 48 horas y después de eso vas a regresar a tu realidad tal y como la conoces y hasta se te va a olvidar por qué es que sentías esa plenitud, esa abundancia o ese amor. Pero si entiendes el mensaje y lo integras adecuadamente, puedes llevarlo ya a tu vida real, a tu vida cotidiana y trascender a partir de ahí. Entonces, mi recomendación principal es, si están interesados en acercarse a este tipo de medicinas, punto número uno, acérquense a un espacio formal donde conozcan a alguien que haya vivido la experiencia, que es una experiencia respetuosa, que es una experiencia cuidada, que es una experiencia sobre todo amorosa, esa. Y segundo, que haya un acompañamiento de un terapeuta que tenga experiencia en este tipo de cosas, porque si es un terapeuta que a lo mejor ha leído mucho, pero que no ha vivido la experiencia, no necesariamente eso va a representar una gran ayuda, ¿no? Esa sería mi recomendación, mi hermano. Ahorita dijiste algo que me resuena mucho, tener la experiencia. Estamos en un punto en donde solemos otorgarle la experiencia, no, perdón, solemos otorgarle el valor de las experiencias a alguien más que las vivió y simplemente nos quedamos con la información que nos dijeron. Digo, es bueno, a final de cuentas, eso es lo que compone la cultura. Nosotros, a través de los relatos, podemos crear proyecciones de lo que podría pasar si hacemos y decidir hacerlo o no hacerlo. Eso está estupendo. Pero también es cierto que estamos ya yéndonos al otro extremo, en donde dejamos que las farmacéuticas o dejamos que la parte científica occidental
metodológica europea nos dictamine, ¿no? Y deje al lado, pues, todas estas cosas y las tache quizá como de pseudociencia o chamanismo, etcétera. Yo quería hacer la mención de un prólogo de Carl Gustav Jung sobre el libro de las revelaciones de I Ching. Este librito, bueno, si lo quieren conseguir adelante, lo importante es el prólogo de este señor, de Jung, porque aquí dice algo bien interesante. Habla de cómo hemos buscado cuantificar y dosificar y entender todo en un laboratorio. Él ve un pequeño retruécano ahí. Dice, es que si llevamos esto al laboratorio y obtenemos los mismos resultados, siempre lo tomamos como verdad, como realidad. El problema es que en la realidad y en la verdad habría otros factores enormes que modificarían las asuntos del laboratorio. En el laboratorio no hay virus, no hay bacterias, está limpio, está cuantificado, está dosificado, las sustancias son puras. Y en la vida real, eso no pasa. Entonces se va a alterar. No estoy diciendo que estén mal las pruebas de laboratorio, nuestra vida occidental la debemos a mucho de eso, ¿no? Pero sí habría que considerar, y ahorita me das tu opinión, mi amigo, habría que considerar que estamos pasando por alto nuestra propia experiencia. Es decir, no, pues es que alguien me dijo que el vodka da dolor de cabeza y por eso yo no tomo vodka. A mí me cae mal el vodka, a mí sí me cae mal, pero ¿sabes cómo lo experimenté? Pues echándome una copa de vodka, ¿no? Y no me quedé tirado, ni me quedé vagabundo, ni me pasó nada, simplemente me sentí mal. Hay cosas que no son tan peligrosas como para no hacerlas, ¿sabes? Por ejemplo, si me estás diciendo, vamos a probar la nueva droga para el COVID, pero te puede crecer un tercer ojo, no, la verdad es que esa sí no la voy a probar, que la prueben en el laboratorio y luego vemos qué tan segura es, ¿no? Pero si me estás diciendo de una experiencia en donde no hay riesgo de adicción, no hay riesgo de muerte, no hay riesgo de nada, más que me la pase mal, claro, en un ambiente controlado y con gente que sepa, quizá debería yo de tener mi propia experiencia y saltarme, pues, estos asuntos de laboratorio que en la realidad no son tan el 100% confiables. Déjame apoyar nada más el comentario diciendo, ok, en el laboratorio se fabricó el paracetamol con las mejores sales, ajá, sí, me la voy a tomar, pero en el momento en el que me la tomo, estaba en la calle, sopló un aire, le depositó un huevecillo de larva de algo a la pastilla, ya me la tragué y algo me pasó. Hay cosas que no son tan precisas. ¿Qué opinas, mi amigo? Totalmente de acuerdo contigo, mi hermano. Recordemos que estamos, am, estamos siempre en busca de encontrar un punto de equilibrio entre dos polos, ¿no? Estamos en un plano que existe gracias a la polaridad. Tenemos un hemisferio derecho que lo que nos pide son experiencias, lo que nos pide son sensaciones, lo que nos pide es lo sutil, lo intuitivo, lo emocional, ¿no? Lo integral, eso es lo que nos está pidiendo nuestro hemisferio derecho. Lo artístico, ¿no? Lo sensible, lo sensual, ¿no? Y tenemos un hemisferio izquierdo que lo que nos está pidiendo es lo lógico, lo racional, lo procedimental, lo temporal, lo seguro, lo controlable, lo estructurado, lo predecible. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad muy mental, muy izquierda, muy lógica, muy racional. Bueno, lógica y racional. Mm. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que a veces le damos más peso a la parte teórica, conceptual, racional, intelectual, que a la parte vivencial. Y la una sin la otra es irrelevante. Me puedo llenar de teorías, me puedo llenar de conceptos, leerme todos los libros del planeta y eso, si bien me puede dar mucha información, si yo no he experimentado esa información, pues la realidad es que yo no sé, no lo he vivido, ¿no? Y no puedo decir que lo comprendo si no lo he vivido. Entonces, puedes leerte todos los libros que quieras sobre cómo montar una bicicleta, pero si no te has subido a una bicicleta, no has integrado tanto la parte del conocimiento como de la vivencia, no forma parte de tu integración, no está disponible. Entonces, en este tema, por ejemplo, de los psicodélicos,
pues yo me atrevería a decirles, si es algo que te está llamando la atención y no va y no se contrapone con ninguno de los valores personales o religiosos o culturales o lo que sea y evidentemente legales, ¿no? Pues yo diría, si es algo que te interesaría experimentar, no tiene nada de malo que te metas a revisar los libros y que busques distintas fuentes, preferentemente fuentes que tienen algún tipo de validez, ya sea experimental, ya sea, ¿no? Experiencial, ya sea científica, ¿no? Pero también atrévete a vivir la experiencia. Y de esta forma vas a poder integrar y decir, ¿sabes qué? ¿Me ayudó, no me ayudó, me sirvió, no me sirvió? El rechazar una medicina sin haberla probado, eso simplemente es una evitación por miedo. No tiene nada que ver con la parte, no es ni racional ni inteligente. ¿Qué piensas, mi hermano? Sí, coincido contigo. El hecho de, digo, si me dices, si me pongo abajo de una bomba atómica, pues, voy a hacer polvo, no tengo muchas ganas de comprobarlo. Ya lo hemos visto en video, porque sabemos las consecuencias externas. Pero en este caso en particular estamos hablando de consecuencias internas. Y los científicos pueden sacar el DMT y analizarlo y decir, ah, pues esta molécula se une a tal receptor, por lo tanto el resultado debería de ser este, pero pues si ninguno de esos científicos se ha dado un jalón de sapo, está muy difícil, ¿no? O sí meten a las personas a resonancias magnéticas y ven cómo funciona el cerebro, pero pues hay que experimentarlo. Como, no sé, es que la música clásica es bien aburrida. ¿Te cae? Público que nos estás viendo, te cae que la música clásica puede ser tan divertida como una película de Avengers, solo que hay que saber qué consumir, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, yo voto por la experiencia. Hay experiencias que, por ejemplo, yo no probaría como la heroína, por ejemplo, porque sus marcadores teóricos son demasiado disruptivos para mi vista. No quiero experimentar algo que me puede poner en peligro. Pero si me estás hablando de que voy a tener una experiencia en donde no me va a pasar nada, se va a limpiar, no hay riesgos de adicciones, no hay nada de información que me diga eso, probablemente Carlos, elija el vivirlo, definitivamente. O sea, tirarme de una tirolesa, yo lo elijo. Claro, y ahí me gustaría hacer, o sea, poner un marcador y es, recordemos que estamos modificando la bioquímica del sistema nervioso, ¿no? Por más que sea una medicina ancestral, nos estamos metiendo con la homeostasis. No existe experiencia inocua, 100% segura. No quisiera también caer en el extremo del decir, no tiene no existe ningún riesgo, háganlo, todos deberían hacerlo. No, 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 no. Esa bajo ninguna circunstancia sería mi recomendación. ¿Por qué? Porque sí es un hecho que hay personas que tienen una predisposición a tener quiebres psicóticos. Quiebre psicótico significa eh, el desconectarte de la realidad y el no poderte volver a conectar con la realidad como te conectabas antes desde el sentido funcional. Entonces, si hay personas con esas predisposiciones y por eso es que siempre mi recomendación ha sido no solamente estar con una persona que maneja los psicodélicos, que tiene experiencia y conocimiento para manejarlos, porque va a poder entender las dosificaciones, pero también con un terapeuta que pueda decirte si es una buena idea o no es una buena idea para tu caso antes de la experiencia. ¿Por qué? Porque si tú no vas con un terapeuta que vea cómo está tu estructura mental y tus antecedentes heredofamiliares y de pronto tú vas y vives la experiencia y tienes un quiebre psicótico, no es tan sencillo reparar un quiebre psicótico. Es muy complicado y siempre queda sensible el sistema nervioso. Entonces, no es una experiencia 100% segura. Sí hay riesgos relacionados. No son riesgos de muerte, pero sí son riesgos que al final pueden impactar la calidad de vida. Entonces, por eso es tan importante que si una persona tiene la curiosidad, primero se informe, se acerque a un espacio responsable, maduro, cuidado, ¿no? Profesional, establecido,
y que tenga un acompañamiento de una persona que tiene una formación académica que le permite diagnosticar, acompañar, contener toda la experiencia. Esa sería como mi recomendación, sobre todo para evitar este tema que ahora veo mucho en redes sociales, el tema del no todos, que todo, ¿cómo es? Psicodélicos para todos. No, no para todos. Y también yo diría, no durante los periodos de desarrollo crítico. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde necesitamos realizar, por ejemplo, yo sé que hay muchos adolescentes entre los 13 y los 18 años que están consumiendo psicodélicos. Y yo diría, no lo recomiendo porque el cerebro está realizando un podaje neuronal, está haciendo una limpieza de conexiones y si en ese momento le metes ruido químico, puedes interferir con ese proceso y no te va a traer efectos positivos a largo plazo. Entonces, solamente si el caso lo requiriera porque fuera un caso extremo o porque tuviera ciertas características donde pone más el riesgo esas conductas o esos modelos o esos patrones que el posible efecto secundario del psicodélico, ahí es donde sí lo recomendaría. Pero si no fuera en esos casos, creo que hay que ser cuidadoso también con la recomendación de este tipo de herramientas. ¿Qué piensas, hermano? Sí, está complicado eso, porque en este ánimo adolescente joven de querer ir más allá, de que ya están viendo que está medio podrido todo esto, ¿no? La parte consumista y como que quieren explorar, irse para adentro, esto está fantástico. Pero si son menores de 25 años, yo les diría, consíganse unas clases de meditación. Van a conseguir básicamente los mismos resultados, menos fuertes y más, con más tiempo de preparación, van a hacer lo mismo. ¿Quieren psicodélicos? Pónganse unos audífonos y Pink Floyd. Con eso. Y pongan la pantalla de su computadora con así unas cosas caleidoscópicas. No, uno se viaja con eso, de verdad. No hay necesidad de más, justo por lo que dices, por las conexiones que todavía tienen que desarrollarse ahí arriba, puede ser así complicado. ¿Quieren relajarse con marihuana y todo eso? No tienen más que poner igual alguna música así de New Age, dejen de escuchar reggaetón, niños horribles. Pónganse un pianito relajante de Chopin y les va a bajar, ¿no? No, no, esto es, lo estamos hablando aquí desde un punto de vista introspectivo, de crecimiento espiritual, o para ciertas personas que no pueden transitar por un proceso de desequilibrio al equilibrio tan fácilmente y entonces pues se ayuda a uno de las sustancias. ¿Voy en lo correcto, mi amigo? Totalmente de acuerdo contigo, mi hermano. Bien, bueno, pues ahí están las recomendaciones. Si tienen alguna duda, escriban por aquí. Nos va a encantar escuchar y leer todos sus comentarios. Mi amigo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, mi hermano. Gracias por nuevamente apoyar, sumar con tu talento, con tu tiempo este espacio. Como siempre, un verdadero placer platicar contigo. Y pues bueno, continuaremos porque todavía hay mucho que abordar sobre este tema. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que ahí está toda la información abajito, ¿no? Para que contacten, para que manden sus dudas, sus comentarios y pues no me resta sino agradecer a todos los que nos dedican su atención y su tiempo, ¿no? En estos espacios. Y pues listo, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuídense mucho. Excelente día a todos. Excelente día a todos. Hasta luego.